Hola a todos, mi nombre es Santiago de la Torre y hoy día estamos en Vivir en Balance, monólogos de podcast. ¿Ozempic semaglutide realmente puede reprogramar a las personas? Hoy día voy a hablar de todo lo que involucra este medicamento, cómo actúa en el páncreas, cómo actúa en el cerebro, cómo se utiliza el medicamento, en quiénes se debería utilizar según la experiencia de un médico de obesidad y cirujano bariátrico, como también en quienes no deberían utilizarse. Bien, entonces comencemos. Ahora, quiero hacer un descargo y es principalmente con que esto es educación médica continua. No es ni reemplaza a la cita con el especialista, más bien te invito a visitarnos para poder evaluar tu composición corporal a través de un InBody 580 y poder encontrar si es que realmente eres candidato a este tan famoso lapicero. Mi nombre es Santiago Latorre, yo soy cirujano bariatra y experto en metabolismo. Desarrollo hace mucho tiempo la utilización de estos medicamentos y la verdad que tenemos un programa destinado a poder resolver la utilización de este medicamento. Lo primero es hablar de food noise. Food noise es el ruido en la cabeza. ¿Por qué aparece este ruido en la cabeza? Normalmente las personas, nosotros consumimos un alimento, cuando llega a nuestro estómago se procesa y sale un componente bien importante que se llama glucosa. Esta glucosa es capturada por el páncreas y el páncreas produce insulina, que es como si fuera un soldado. Un soldado que tiene una mochila y una labor: llevar la glucosa desde el extracelular, o sea, de afuera de la célula, hacia adentro de la célula. Así es que comunica energía, que es una molécula que necesitamos para poder trasladar energía de un lugar a otro. Ahora, volviendo a lo del food noise, este ruido en la cabeza, las personas al no hacer ejercicio y a consumir alimentos altos en grasa, aumentan la grasa visceral y generan inflamación y generan una resistencia a la insulina, principalmente en el músculo, porque es el lugar donde más almacena la cantidad de glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, es bien importante dejar en claro que no solamente está involucrado un proceso propio de fuerza de voluntad, de disciplina o de control externo, sino que también hay un proceso biológico, hay una falta de comunicación de energía, hay un bloqueo. Quiere decir que la insulina de tu cuerpo y el músculo de tu cuerpo no se están comunicando. Ahora, ¿qué es Ozempic? ¿Qué es semaglutide? Vamos a hablar de la definición. Ozempic es la marca del lapicero, la farmacéutica Novo Nordisk, que tiene casi más del 50% de las insulinas del mundo. Es una farmacéutica bastante buena y lo que han tratado de diseñar es un medicamento que sea ultra seguro para la forma de aplicación, tanto como el medicamento per se. Semaglutide es el principio activo, es la molécula per se. Es justamente lo que realiza esta señalización en nuestro cuerpo. Semaglutide es una molécula que se conoce como GLP-1, GLP-1. Es un peptide-like glucagon, es un péptido similar al glucagón. Y lo que principalmente hace es comunicarle al páncreas que debería formar insulina, producir nuevas insulinas, aumentando la sensibilidad a la insulina y además genera la disminución de la apoptosis de las células beta del páncreas. ¿Qué significa eso? Disminuye o las protege contra la muerte, que se llama muerte celular programada, apoptosis. Ahora, este medicamento no es nuevo, realmente tiene la mayor cantidad de evidencia científica comparado con cualquier otro medicamento. Y nació principalmente para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Pero a partir del 2017 la FDA entró en un proceso para probarlo para la pérdida de peso, ya que en los estudios con diabetes mellitus tenían una excelente respuesta a este medicamento. Este compuesto no es magia, o sea, realmente funciona bien si es que está bajo una prescripción adecuada, que hay un médico de la obesidad, un cirujano bariatra, un cardiólogo, un endocrinólogo o un médico internista. Este medicamento no deberían prescribirlo ni nutricionistas, ni obstetras, ni cirujanos plásticos, ni cirujanos estéticos, ni médicos generales. Lo que tú principalmente debes encontrar es un equipo de trabajo en el que esté
cuidada la parte mental, la parte psicológica, en que tengas una alimentación clara y sostenida en el tiempo para evitar la reganancia de peso y rebote, y por otro lado, un equipo médico, conocedor, experto de la dosificación, de los ajustes para que tú puedas encontrar el resultado y no te metas cabe en el proceso. Es importante conocer un poco acerca de esta situación. Hablé hace un rato con respecto a la señalización. Quiere decir de que utilizan un mecanismo natural de tu cuerpo, ¿correcto? El GLP-1, para poder hacer el efecto. Cuando nosotros consumimos alimento, nuestro páncreas recibe esa información y empieza a producir este GLP-1. Este GLP-1 sirve para controlar la liberación de la insulina y por ende la regulación de la glucosa en el cuerpo. Entonces, este GLP-1, ¿por qué es tan bueno y no se descubrió antes? Sí se sabía que existía, pero no se le dio importancia porque su tiempo de vida media, quiere decir el tiempo que vivía en el cuerpo, era casi 2 minutos, muy poco. Ahora lo que nosotros hemos podido desarrollar con estos medicamentos es aumentar el tiempo de vida media de un GLP-1. Por eso, estos medicamentos se colocan de manera semanal, a excepción del liraglutide Saxenda. Este tiempo se sabe que es por su farmacocinética, por la cantidad de tiempo que el medicamento interactúa con el cuerpo, que dura 7 días. Vamos a hablar un poco de cómo surgió esta situación. Y hay una palabra bien importante que se llaman incretinas. Esta familia de las incretinas contiene precisamente a los análogos GLP-1. Y estas incretinas se saben que trabajan en nuestro cuerpo desde 1920, cuando se hizo uno de los primeros estudios con el test de tolerancia oral a la glucosa. Se vio que habían algunos mecanismos por los cuales el cuerpo amplificaba la reacción, la señalización con respecto al manejo de la glucosa. Y ahí vienen otras situaciones y el conocido efecto incretina, ¿correcto? Entonces, ya hablamos acerca de la vida media y empezamos a conversar un poco de los diferentes tipos de medicamentos que hay. Estos medicamentos de segunda generación de GLP-1, como el semaglutide, el tirzepatide, tuvieron un predecesor, que es el liraglutide. Incluso hubieron antes otros medicamentos, pero que no tuvieron tanto éxito en el tratamiento ni tanto enfoque en la pérdida de peso como estos medicamentos han aparecido actualmente. Por ejemplo, el liraglutide tiene un tiempo de vida media de casi 13-18 horas. Por eso la aplicación es diaria. A diferencia del semaglutide, que el tiempo de vida media es de 7 días. Yo le digo a algunos pacientes que tienen un tiempo de aplicación, porque todos están preocupados porque exactamente al día 7 se tiene que colocar el medicamento. Y no siempre eso es así. Lo que yo trato de hacer es indicarles de que yo tengo entre 5 a 10 días para hacer la aplicación. Idealmente los 7 días. Pero hay personas que viajan, que han encontrado apetito y no lo pueden controlar por sí solos. Y por otro lado, el paciente tiene esa flexibilidad con el medicamento. Si yo lo hago siempre distendido en 10 días, yo voy a obtener un resultado tal cual. Por eso es que se indica que ideal sea el día 7, pero tenemos esa flexibilidad entre el día 5 y el día 10. Eso es súper importante. Entonces, vamos a explicar las acciones que tiene esto. En el estómago, justamente es un órgano que es completamente músculo liso, que es un músculo que nosotros no podemos controlar. Y este GLP-1 lo que hace es aumentar el tiempo de vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir? Que va a poner más lento al estómago. La distensión del estómago va a ser mejor tolerada y el esfínter pilórico no se va a abrir tan rápido. Quiere decir que la comida se va a quedar más tiempo en el estómago. Es por eso que al inicio de la toma de este medicamento, los pacientes deben pasar por una preparación y deben consumir un alimento especial. ¿Por qué? Porque si yo consumo cualquier alimento que estoy en el día a día, puedo caer en intoxicaciones alimentarias. Me ha pasado pacientes que utilizaron la aplicación del medicamento y al día siguiente comieron, por ejemplo, pescado, ¿ok? Que es un alimento riesgoso comer en la calle. ¿Por qué? Porque puede generar toxinas en un estómago lento,
como el de los análogos de GLP-1. No quiere decir que los pacientes no coman pescado, pero si yo me arriesgo a comer pescado crudo o mariscos que de repente no estén en un lugar adecuado de salubridad, pues puedo generar una intoxicación terrible. Y en estos pacientes lo que pasaba es que finalmente terminaban en diarreas que los pacientes perdían 5 o 6 kilogramos de peso en una semana. ¿Y qué era eso? Pérdida solamente de agua y deshidratación. Por eso es bien importante que haya una preparación previa. Yo le doy suplementación a mis pacientes, regulo la flora intestinal de mis pacientes antes de ingresar a las aplicaciones. Por otro lado, ya hablamos en el páncreas, qué es lo que principalmente hace. Pero este GLP-1 va mucho más allá, porque hemos hablado que aumenta la producción de insulina, aumenta la producción de nuevas moléculas de insulina, aumenta la liberación de la insulina per se y otra cosa, evita que se mueran las células beta del páncreas tan preciadas que son las únicas que producen insulina en nuestro cuerpo. Por otro lado, esta insulina disminuye lo que es el glucagón. ¿Ok? El glucagón es un contrarregulador de la insulina y hace que las curvas de glicemia, que es la glucosa en el cuerpo o el azúcar en la sangre, sean más estables, ¿ok? No tengas picos de glucosa. Entonces los pacientes del inicio sienten una desinflamación, sienten que procesan mejor los alimentos, tienen completamente afuera el food noise, por lo cual realmente es un medicamento bastante potente. Ahora, hablemos de todo lo que es el cerebro, ¿ok? Ocurre algo bien potente en el cerebro. Y aquí es que hay que regular dos cosas. En el hipotálamo principalmente tenemos que regular lo que es el eje grelina-leptina entre el hipotálamo y el tronco encefálico. Estas dos hormonas son de apetito y saciedad. Entonces, cuando yo tengo un paciente con resistencia a la insulina, con una incapacidad de comunicar energía, lo que va a resultar finalmente es que el paciente come, el cerebro identifica que el paciente come, pero a la vez también identifica que el músculo se ha quedado sin energía. Y acá empieza un problema de desconexión y de poco entendimiento entre lo que está sucediendo en el cuerpo y lo que manda el cerebro. Entonces se empiezan a formar unos circuitos extraños, que son esta necesidad inherente, este deseo tan grande de a veces de querer comer. Y ese querer comer no eres tú solamente, no es tu culpa, no es que seas extraño, que seas marciano, que seas extraterrestre. Sencillamente que tu cuerpo tiene poca energía por esta resistencia a la insulina, por esta incapacidad de trasladar la glucosa desde el extracelular hacia el intracelular. Entonces, tenemos algunas otras situaciones, como por ejemplo, núcleos en el cerebro que son claves principalmente en el tronco encefálico. Está el núcleo del tracto solitario y el área postema que reciben la señalización del estómago a través de todo lo que es el nervio vago, ¿correcto? Y por otro lado, es bien importante que entiendas que al jugar con toda esta situación, el apetito disminuye, los cravings disminuyen y los atracones también disminuyen, porque todo este mecanismo le dice al cuerpo tranquilo, estoy aquí para ayudarte a seguir trasladando la energía y no malinterpretes que todavía sigues en un cuerpo sin energía. Eso es lo que finalmente los medicamentos terminan haciendo con el cuerpo de las personas. Ahora, esto es bien importante. ¿Para quién sí y para quién no? ¿Correcto? En este último año, The Lancet, una revista de evidencia científica bastante prestigiosa en medicina, publicó dos situaciones. Cómo hacer el diagnóstico a través de guías internacionales de lo que es la obesidad per se. Porque hace mucho tiempo que sabemos que la obesidad se ha vuelto realmente una situación de salud pública bastante complicada. ¿Ok? Casi 598 millones de personas viven con diabetes mellitus actualmente y el 90% de ellas tiene obesidad y sobrepeso. ¿Cómo no vamos a estar haciendo eso? ¿Por qué le voy a tener miedo a utilizar un medicamento, una cirugía, un balón gástrico, si yo no quiero ser parte de esa estadística?
Y esta estadística es sencillamente por la industrialización de la comida, por los alimentos ultraprocesados, por los malos hábitos de alimentación, por los excesos de trabajo y las pocas horas de sueño que pueden tener las personas. Nos llevan a acumular más grasa visceral y a perder masa muscular en este camino mucho más rápido que lo hacían nuestros abuelos hace 20, 30, 40 años, ¿correcto? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar a un paciente con obesidad clínica que en este momento tiene obesidad per se, la enfermedad como tal? ¿Y cómo la diferencia de un paciente con obesidad preclínica? Un paciente que está en un estado de riesgo. Les voy a poner aquí una imagen en la que se ve una línea de una persona que está corriendo, ¿correcto? Es una persona que no está en estado de riesgo. Pero aquí a unos metros hay un pequeño hueco. Quiere decir que si ella sigue corriendo por ese lugar, se va a caer. En cambio, aquí hay una imagen en la que veo una persona que ya se cayó en el hueco. Eso es obesidad clínica. ¿Qué quiere decir? Que tiene aumentado el IMC, que es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Tiene aumentado el porcentaje de grasa corporal. Tiene aumentado el área de grasa visceral, ¿correcto? Y todo eso conlleva a un síndrome metabólico. Además que el paciente tiene algunos síntomas de resistencia a la insulina. Y te los digo todo y te apuesto que vas a estar haciendo check en cada uno. Se levantan sin ganas de tomar desayuno. Pueden pasarse horas sin comer un alimento, pensando de que así están controlando la dieta. Ya resolviendo esta situación, ¿cómo es que yo realmente puedo saber si es que soy candidato para utilizar este medicamento? Lo que tienes que hacer es pasar por una evaluación en nuestra clínica, utilizar el InBody que nos da todos estos parámetros y te voy a mostrar los informes que tenemos con los pacientes. Eso te justifica una historia de pérdida de peso. Vemos el objetivo de pérdida de grasa visceral, el mantenimiento de la masa muscular y la disminución de la grasa corporal. Para eso es bien importante que tú comprendas que yo necesito medirte constantemente como si estuvieras hospitalizado para poder resolver este problema. Para ser concretos, voy a ponerle ejemplos de obesidad clínica y obesidad preclínica. La obesidad clínica, por ejemplo, es una mujer de 48 años que ya ha intentado múltiples tratamientos con pérdida de peso sin éxito y cayendo en ciclajes y rebotes continuos, ¿correcto? Esta persona está teniendo un diagnóstico de hipertensión arterial, presión elevada, por lo cual ella consume una pastilla. Por otro lado, le cuesta hacer ejercicio, se cansa al momento de subir las escaleras. Eso es un diagnóstico de obesidad clínica. Tiene síntomas, en la evaluación está aumentado el porcentaje de grasa corporal, puedo ver que la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro bien importante, también está elevado. Cuando yo evalúo a una persona o un ejemplo de una persona con obesidad preclínica, es una persona joven, principalmente entre unos 25 o 35 años, que no tiene una comorbilidad diagnosticada, pero por ahí algunos parámetros de la hemoglobina glicosilada están alterados. La tasa metabólica basal, que es la cantidad de kilocalorías que la persona consume en reposo, está baja. Quiere decir que su metabolismo está lento. Por ahí tiene poca masa muscular y tiene un exceso de grasa corporal y de peso. Pero todavía no ha desarrollado ninguna enfermedad metabólica per se. Ese paciente es ideal para iniciar un tratamiento súper preciso tecnológicamente y teóricamente hablando, con bastante evidencia científica, con un equipo que realmente lo ayude a lograr el objetivo y luego mantenerlo. Porque esto es una enfermedad crónica y que normalmente los pacientes reganan peso. Por eso es que debemos entender de dejar de ver a los cirujanos bariatras, a los endocrinólogos, como si fuera la persona que voy a ver un solo momento, sino más bien en un programa, en un lugar, en un espacio en el que pueda encontrar cómo seguirme y pueda guiarme en todo el camino de pérdida de peso, usando o no usando medicamentos. Finalmente, quiero hablarles de lo que es los estudios de Ozempic, que son bien importantes. Cada uno de estos ensayos clínicos tienen nombres. En el caso de Ozempic tenemos los STEP, ¿ok? O los programas STEP, que son principalmente para haber encontrado la estadística en obesidad. Quieren decir que con 2.4 miligramos
de Ozempic más estilo de vida y una nutrición adecuada, tienes pérdidas de 10 a 15% en 68 semanas en promedio, no en todos los pacientes. Es por eso que debemos entender que hay excelentes respondedores, hay medianos respondedores y hay bajos respondedores. Ahora último he escuchado que Mayo Clinic está teniendo un test epigenético para poder hacer el diagnóstico previo si es que el paciente va a ser un buen respondedor análogo GLP-1. Pero por ahora no lo tenemos disponible. Entonces queda mucho la experiencia del paciente. ¿En quienes no comenzaría de lleno a utilizar, por ejemplo, los análogos de GLP-1? Principalmente con los pacientes que tienen obesidad sarcopénica, un exceso de grasa corporal con una cantidad de masa muscular muy pequeña que se caracteriza por una persona que hace más de 10 o 15 años que no realiza deporte. Por otro lado, se vio que en el caso de lo que es diabetes mellitus, el semaglutide reduce la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una proteína de hemoglobina que transporta oxígeno que se le pega a la glucosa por los excesos de picos de glucosa que tenemos en nuestro cuerpo en pacientes con resistencia a la insulina. Esta hemoglobina glicosilada debe mantenerse por debajo de 5%. Quiere decir que solamente el 5% de tu hemoglobina está pegada con una glucosa. Y es ahí donde realmente hay una comunicación estable en tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando esta hemoglobina glicosilada es demasiada? Empieza a atraparse en el punto más lejano o distal de tu cuerpo, que son los capilares de las puntas de los dedos, de los ojos, de las orejas, y ahí es donde empiezan a desarrollarse los problemas de la microvasculatura de la diabetes, a través del aumento de la hemoglobina glicosilada. Entonces, sí es bien importante decir los parámetros cardiometabólicos que mejora el Ozempic: la presión arterial, el perfil lipídico o los lípidos, el manejo del colesterol y las grasas, el HDL, LDL, el colesterol bueno y el colesterol malo, las esteatosis hepáticas, o sea, el hígado graso tan común en los pacientes peruanos. Generalmente o realmente este medicamento es una bendición. Las dosis y la titulación. Tenemos varias cosas por las cuales titular. Nosotros trabajamos con 3 protocolos: un protocolo rápido, un protocolo intermedio y un protocolo distendido. Los protocolos distendidos principalmente los usan estos pacientes con obesidades sarcopénicas después de haber pasado por un proceso de aumento de masa muscular. Los pacientes que son adultos mayores y que necesitan recibir dosis mensuales por un largo periodo de tiempo, es recomendado hacer el protocolo distendido. Y quiere decir que voy aumentando 0.25 miligramos cada 4 semanas. En el intermedio se aumenta cada 2 y en el rápido se aumenta cada 1. Depende mucho de las características de las personas. Yo sé que he hablado con respecto a que bajar de peso rápido no es tan bueno, pero estos protocolos sirven para unas personas en específico, sobre todo que tienen la obesidad asociada a componentes de ansiedad, ¿correcto? Del picoteo, que no pueden controlarlo y que necesitan un corte de esta situación y un resultado para poder adherirse al tratamiento. Es lo mismo hablar de Ozempic, que está destinado para el tratamiento de resistencia a la insulina, de diabetes mellitus, de enfermedades cardiovasculares, entre otras situaciones, como también de Wegovy, que es el hermano pequeño del Ozempic que se destina para tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Y también tiene dosificaciones. Puedes empezar con 0.25, luego 0.50, 1, 1.7 y 2.4. Esto no te lo estoy diciendo para que tú vayas, compres el lapicero y lo hagas. Simplemente que sepas que el proceso es cuentagotas, es poco a poco voy aumentando la dosificación mientras que el paciente va resolviendo otras cosas nutricionales y psicológicas para que después de terminar del uso del medicamento no haya esa reganancia de peso o ese rebote. El medicamento no es para dejar de comer, sino es para poder comer con mayor tranquilidad. Ahora hablemos de un tópico bien importante que son los efectos adversos. Aquí quiero hablarles de los más frecuentes y los menos frecuentes. Los más frecuentes son náuseas, ¿ok? Nunca he tenido un paciente con vómitos en Ozempic. Hemos tenido pacientes que sí responden a lo que es fatiga. Los domingos le hacemos preguntas a nuestros pacientes y ahí responden cuántas náuseas han tenido. Casi el 60-80% de los respondedores dice que poco o nada. Con respecto a los vómitos, aumenta el porcentaje, poco o nada. Pero sí cuando es fatiga o debilidad. No es tan marcada, que es todo mucho, que es el nivel 5,
sino está entre 1 y 3 de nivel de fatiga y debilidad. Por otro lado, quiero hacer un paréntesis bien importante con respecto a los efectos adversos menos frecuentes. Si yo estoy con mi médico y tengo algún síntoma de pancreatitis, el médico especializado lo va a saber, ¿correcto? Pero si estoy yo solo, yo no voy a tener ni idea que tengo pancreatitis, solamente voy a tener un dolor y pues no le voy a prestar atención. El tratamiento de pancreatitis es bastante sencillo, es hidratación por vía endovenosa y nada por vía oral. Entonces, si es que yo, como médico, veo que mi paciente me dice que tiene algunos síntomas de pancreatitis, yo inmediatamente voy a cortar el tratamiento y la pancreatitis no va a avanzar, porque la pancreatitis va a depender principalmente de la dosificación o de la persistencia del uso del medicamento. Por otro lado, hablamos de lo que es la colelitiasis, el uso de cualquier procedimiento bariátrico, y estos análogos de GLP-1 hacen principalmente que aumente la densidad de los ácidos biliares en la bilis. Por lo tanto, vas a tener más riesgo de tener cálculos en la vesícula o en el colédoco. Para eso es ideal tenerlo de la mano justamente con un cirujano bariatra que también evalúa esta parte del abdomen. Por otro lado, hablan de la gastroparesia, que suena como un nombre súper extraño, pero sencillamente es justamente que el estómago se duerme, se pone más lento, y si es que yo le he dado una dosis altísima a un paciente de golpe, claramente va a tener una gastroparesia brutal. ¿Qué significa eso? Que no va a tolerar ningún líquido, no va a tolerar ningún alimento, no va a tolerar nada. Y eso es de manera temporal. Eso aparece en los primeros 3 o 4 días después de haber aplicado el medicamento y luego empieza a caer. Entonces, ahí sí es importante que yo debo explicar las señales de alarma con el paciente y debo llevarlo de la mano, debo facilitarle la comunicación con mi equipo y conmigo mismo como médico para que darle esa tranquilidad y que el paciente pueda seguir en el tratamiento bien adherido y entendiendo que esto es un proceso largo, que si yo lo quiero resolver rápidamente voy a perder, voy a seguir equivocándome en ciclaje tras ciclaje, dieta tras dieta, medicamento tras medicamento, hasta que llegue finalmente a la cirugía. Y la cirugía tampoco va a resolver nada, porque el principal problema está aquí. Por otro lado, hay un efecto adverso bastante raro, que es con respecto al cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides es uno de los cánceres más raros, ¿ok? Y se evidenció en ratas de laboratorio en 2014 que hubo un aumento de tumores tiroideos con el uso de análogo GLP-1. A partir de eso se hizo la advertencia, pero hasta ahora ningún estudio ha demostrado o ha reportado cáncer medular de tiroides en el uso de medicamento por más de 1, 2 o hasta 3 años. El músculo, el metabolismo y los hábitos tenemos que hablar sí o sí. Lo primero es que la cantidad que yo pierda de peso va a depender mucho de la alimentación y del ejercicio que yo realice. Pero aún así, el medicamento va a disminuir la masa muscular. No pasa nada. Si es que el paciente ha entendido cómo es el proceso, después de utilizar los medicamentos, va a crecer la masa muscular de manera limpia. Pero si es que no entiende que la carga de peso y el cumplimiento de su requerimiento proteico en el día son lo más importante, pues nunca va a subir la masa muscular. Entonces, si ya con un médico pierdes masa muscular, imagínate tú solo, o con un médico estético, o con un médico general. Es importante que cumplas con un requerimiento proteico principalmente si eres hombre o mujer. Si eres hombre, entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, y en el caso de las mujeres puedes llegar de 1.2 hasta 1.6 gramos por kilogramo de peso al día. Eso es súper importante, tener un perfil de alimento bien bajo en grasa, tu requerimiento proteico arriba y tus 5 tomas de comida, más el ejercicio diario, los pasos, etcétera, que van a ir de manera progresiva. No puedes ir de la noche a mañana a cargar 100 kilos de peso en la barra. Vamos a hacer un mitos y realidades rápido. Primer mito, ¿el Ozempic es un atajo? No. Es una herramienta médica que se utiliza dentro de un consultorio de una clínica especializada en el manejo de obesidad. ¿Siempre hay rebote? Eso no es así. Los pacientes reganan peso porque no tienen un acompañamiento adecuado. No entienden que esto es una enfermedad crónica y no entienden cómo comer. Para eso, justamente, tiene que ser un lugar bien educativo, que te preste materiales educativos para entender
qué debes consumir, cuáles son las recomendaciones reales bajo evidencia científica en un grupo con experiencia. Por otro lado, ¿sirve para cualquiera? No. Hay criterios para darlos y esos criterios están bien establecidos, pero aparte el médico le pone su propia experiencia y dice, este paciente creo que no le va a ir tan bien por otras experiencias que ha podido tener. Entonces es bien importante que sepas que la evaluación es lo primero, que hagas un diagnóstico. No puedes ir a hacer una cola y atenderte así nomás. No, tienes que sentarte con un médico, entender para qué sirven estos dispositivos y realmente el beneficio es increíble si es que conoces todos los aspectos del mismo. Bien, semaglutide puede bajar el food noise y ayudarte a recuperar el control. No es para todos ni para usarse sin supervisión. Si cumples con criterios, diseñamos un plan integral con nutrición, psicología y entrenamiento para cuidar tu músculo y tu salud metabólica. Por favor, agenda una evaluación en Good Doc para poder darte toda la información con respecto a este medicamento y no caigas en más ciclajes, engaños, rebote o reganancia de peso. Quiero agradecerles por haber estado conmigo en todo este video. Le quiero pedir a todos que me cuenten qué piensan de Ozempic, qué miedos tienen, qué se les pasa por la cabeza cuando hablo de Ozempic, qué cosas has podido escuchar en el video que tú creías de otra manera, para poder demostrarla con evidencia científica y entrar en ese momento tan lindo de discutir acerca de una evidencia, acerca de datos, acerca de porcentajes, que es lo que más nos hace falta en nuestro país. Así que quiero que seas parte de este camino. Dale like, suscríbete porque vamos a seguir subiendo contenido como este.